Bueno, este es uno de los salmos, hermanos, que quizás nos presenta con más claridad el evento tan importante en la historia humana que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Casi que pareciera ser, en la mayoría de los versículos de la primera parte del Salmo, el Señor hablando en primera persona. Y realmente hay muchos misterios detrás de la inspiración divina, cómo el Espíritu Santo obró en David, que fue el autor de estas palabras, seguramente en gran medida con las propias experiencias que David vivía, pero como dicen la mayoría de los autores, hay palabras aquí que solamente pueden aplicarse específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean qué gran cantidad de versículos o de frases nos hacen pensar en el momento de la crucifixión. El Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y meditemos por un momento en esas frases y vayamos, hermanos, una vez más al Evangelio, porque como hablamos con un hermano que nos decía en estos días y fue de mucho ánimo, cómo necesitamos una y otra vez volver al Evangelio e incluso predicarnos una vez más el Evangelio, no porque tengamos dudas de la salvación, pero necesitamos volver a meditar en el mensaje con el cual el Señor nos dio la luz, el conocimiento de nuestra condición y nos trajo a la vida eterna, la gracia de Cristo manifestada en la obra que Él hizo en nuestro favor en la cruz. Para nuestra reconciliación con Dios fue necesario que el Hijo Santo de Dios sea abandonado. O sea, el Padre tuvo que desampararlo porque era el momento donde la ira de Dios era derramada sobre Él. Y uno pudiera pensar y decir, pero qué cosa más terrible, ¿Cómo eso puede haber sido así, siendo que Él era santo, justo, perfecto y en perfecta unidad con el Padre? Bueno, era necesario un sacrificio, era necesario que la sangre sea derramada, que nuestro pecado sea expiado, era necesario que el Cordero de Dios sea sacrificado, porque era la única manera en la que podíamos nosotros ser salvos. Entonces, nosotros fuimos en la gracia y en la misericordia de Dios amparados. El castigo no cayó sobre nosotros, ni caerá, porque precisamente el Hijo de Dios fue desamparado y el castigo cayó sobre Él. Muchas palabras describen en este salmo los terribles sufrimientos del Señor. Él estaba prácticamente a la altura de un gusano, dice el versículo 6, maltratado, burlas, lo escupían, le daban bofetadas, lo hirieron severamente con látigos. Y más allá de todos los castigos físicos, recordemos que Jesús también era un hombre de carne y hueso y tenía dolor y sufrimiento, ¿verdad? Aún en su parte humana, emocional, dice, todos me escarnecen, se burlaban de Él, meneaban la cabeza. Ciertamente Dios se complacía en su Hijo. Y alguien allí mirando la cruz dijo que Jehová lo libre, ¿verdad? Y estaba en todo el derecho él de clamar legiones de ángeles para que traigan juicio sobre todos esos malvados. Sin embargo, había un propósito trazado desde la eternidad que tenía que ver con nuestra salvación. Aun cuando el ser humano, creado por Dios, tomado del polvo de la tierra, se atreve a levantar su voz o su mano contra su Creador, y su Creador era quien estaba allí en la cruz sufriendo. El Señor siguió adelante en su humillación
mostrando cuánto amor tiene por los suyos, por aquellos por los cuales moría. Fue rodeado de toros, dice aquí, fue rodeado de perros. Los perros que menciona la Biblia no son mascotas como las de ahora, son más bien parecidos a las hienas. Su lengua se pegó a su paladar. Horadaron sus manos y sus pies, los clavos hicieron huecos en sus manos o en sus muñecas, en sus pies. Y su cuerpo pendía allí, todo el peso de su cuerpo sobre esas mismas heridas, sobre esos mismos clavos. Los soldados repartieron sus vestidos, su túnica, y una tras otra vez vemos en este salmo menciones que nos hacen pensar en ese sacrificio, tantos años antes, de la boca de David. Nada más pensemos cuando leemos la genealogía en Mateo, cuántas generaciones pasaron hasta llegar a David, pero cómo el Espíritu de Dios anunciaba los sufrimientos de Cristo. Por eso cuando los discípulos que iban camino a Emaús, dice que su corazón ardía, era porque el Señor le iba citando las Escrituras y seguramente los Salmos, y les hablaba de las cosas que iban a acontecer. Luego les abre los ojos y ellos pudieron darse cuenta. ¿Por qué era que ardía su corazón? Porque todo estaba escrito que iba a suceder. Todas estas cosas que el Señor trazó en su plan maravilloso de salvación y que nosotros somos grandemente beneficiados, no solo de poder comprender y maravillarnos y pensar, qué increíble, Dios lo anunció y así como lo anunció, se cumplió. Pero es mucho más que la satisfacción de ver la fidelidad de Dios a cumplir, sino es pensar cómo eso me afecta a mí. El Evangelio me transformó mi vida. El Señor allí estaba ganando mi salvación, estaba pagando por mis pecados. Por eso la última parte de este salmo mucho tiene que ver con alabanza, mucho tiene que ver con darle la gloria al Señor, darle la honra a Él. Y hay promesas para todos aquellos que le buscan, para los que esperan en Él, para aquellos que hemos comprendido la razón de ese sufrimiento. Las promesas de su reino, que es real, que es actual, pero también llegará a un punto de consumación, donde disfrutaremos de forma plena y completa todo lo que Cristo consiguió en la cruz para su pueblo, para sus redimidos. Hermanos, recordemos una vez más en el Evangelio, pensemos una vez más en la gracia, pensemos una vez más en que no merecíamos la salvación, pero el Señor en su misericordia nos salvó y nos amó, y que hallemos en el amor de Cristo una motivación también para alabarle, para seguirle, para servirle. Incluso aquí hay una mención, dice, pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Las generaciones venideras, no solo de los judíos, aún entre los gentiles. Aquí está una pequeña manada, ovejitas que oyeron la voz del Señor. Y hoy recordamos los sufrimientos de la cruz de Cristo y pensamos, qué maravilloso el Señor, lo que hizo por nosotros, por amor. Démosle gracias. Señor, te agradecemos por Cristo y su muerte en la cruz. Tanto sufrimiento, tanto dolor, pero cuán grande el fruto de esa aflicción, que podemos hoy aquí, humillados, reconocer que tenemos una salvación que no merecemos y solo por tu gracia. Oh Señor, que nuestro amor por ti crezca, que podamos gozarnos y alegrarnos en haber recibido la luz del conocimiento de la verdad, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y así, Señor, que te alabemos
y que dependamos de ti, que oremos y que confiemos. Si tú nos has dado a Cristo, oh Padre, si no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Todo lo que necesitamos según tu santa voluntad en el tiempo apropiado. Ayúdanos a confiar y a depender de ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.